Buenos días y bienvenidos al primer podcast de Chemistream. Junto a mi persona, Eder Veloz e Isaac Mena, les vamos a hablar del tema de hoy, el cual es la sangre. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que todos literalmente tenemos en todo nuestro cuerpo. Compartiremos algunos datos que tal vez desconocen o ignoran y ojalá puedan llevarse algo de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, para comenzar debemos saber de qué vamos a hablar. Entonces cuéntame, Isaac, ¿qué es la sangre? Verás, ver. La sangre en realidad es un tejido, ¿tú lo sabías? Es espesa porque está compuesta de una variedad de células que cada una tiene una diferente función. La sangre consiste más o menos en un 80% de agua y un 20% de sustancias sólidas. ¿Lo sabías? Ah, sí, un poquito. Algo así he escuchado. Es muy interesante. Bueno, de seguro todos conocen su tipo de sangre. Y si no, deberían, pues es muy importante. Ahora, ¿cómo y por qué somos del grupo sanguíneo que somos? Los grupos sanguíneos son caracteres heredables que se expresan en la membrana del eritrocito como antígenos. El sistema ABO está determinado por los antígenos A y antígeno. Además de contener estos antígenos, el plasma contiene anticuerpos, presentes poco después del nacimiento, que reconocen antígenos que no contiene. El ABO, además de encontrarse en la membrana eritrocitaria, también se encuentra en células de otros tejidos, por lo que, además de ser importantes en las transfusiones sanguíneas, también es importante en el trasplante de órganos y tejidos. Bueno, parece que empezamos con lo complejo. Bueno, verás, los grupos sanguíneos están clasificados, definidos por ciertas cosas. Verás, el grupo A se expresa pues con el antígeno A y anticuerpos contra el antígeno B. Y esta sangre solo puede recibir una donación de los grupos A y O. El grupo B se expresa con el antígeno B y tiene anticuerpos contra el antígeno A y solo puede recibir sangre de los grupos B y del grupo O. El grupo AB, que este me gusta demasiado, expresa ambos antígenos y sin anticuerpos contra el antígeno A y antígeno B. Eh, es el menos común en la población y es el receptor universal. Empezamos con datos curiosos, porque puede recibir sangre de los grupos A, B, O y AB. El grupo 0 u O no expresa ninguno de los antígenos, pero sí anticuerpos contra estos. Es el más común de toda la población, creo que yo también soy, y conocido también como el donante universal, ya que no tiene antígeno en su membrana eritrocitaria. Entonces, solo puede recibir transfusiones de sí mismo, ese grupo O. Bueno, eso es muy interesante. Yo, la verdad, creo que soy del grupo B. Eso me dijeron. Espero ser así. Pero bueno, yo te voy a hablar de un tema muy interesante, el cual es la sangre dorada. Uno de los tipos de sangre menos común es cuando el RH es nulo, también conocida, como ya dije, la sangre dorada. Su verdadero nombre es RH nulo, y es uno de los tipos de sangre más raros que existe. Solo se han conocido cerca de 43 casos de personas con RH nulo en todo el mundo. La sangre RH nulo puede ser un tesoro o un riesgo latente, pues un tipo de sangre es RH nulo cuando sus glóbulos rojos no tienen ningún tipo de antígeno RH. Por una parte, es un tesoro, ya que es una sangre universal, pues puede ser donada a cualquier persona con tipos de sangre raros dentro del sistema RH o con RH negativo. Aunque solo se puede administrar en casos muy específicos, tiene una alta capacidad de salvar vidas. Sin embargo, para la gente que lo porta, es muy difícil obtener sangre en casos necesarios de necesitar una transfusión, debido a la poca cantidad de personas que hay con la sangre dorada. Ellos mismos pueden donar sangre para problemas específicos, pero el problema con esto es que esa sangre también está disponible para el resto de personas, entonces no es seguro para ellos que se queden con su propia sangre. ¿Cachas? O sea, es súper denso tener una sangre tan, no sé, tan única que puedas ayudar a un montón de gente con eso, pero que también significa un riesgo para ti porque es full difícil conseguir un donante. Y pues en este caso tu donante tienes que ser tú mismo, ¿no? Eso es un gran problema definitivamente. Yo no quisiera tener esta sangre, o bueno, tal vez sí, porque sí me gustaría ayudar a gente, pero siento que sí sería, como dices, un riesgo, un miedo tener una sangre tan preciosa. Eh, sí, ¿no? Yo la verdad no quisiera, o sea, sí quisiera ayudar a la gente, pero creo que es muy peligroso tenerla y que con cualquier accidente tendría que tener mucho cuidado con mi propia salud y no creo que siquiera exista alguien en Ecuador con RH negativo, entonces no creo que valga la pena tener la capacidad de ayudar a la gente si ponen en riesgo mi propia salud. Yo creo que sí tenemos un amigo con esa sangre, o igual y solo nos, No sé. solo quiso hacernos una broma.
Pero bueno, ahora déjame contarte algo que me dejó sorprendido. Estoy seguro de que no sabías el porqué de los nombres, o bueno, como ya mencionamos, el nombre de los tipos de cada sangre que va desde, o sea, que corresponde de su antígeno, pues. Y ahora quiero hablarte sobre algunas compatibilidades. Verás, el factor RH es una proteína integrada en los glóbulos rojos o eritrocitos y por medio de su determinación se detecta el tipo de sangre, ya sea el RH positivo o negativo, independientemente de los tipos de sangre conocidos como O, A, B y AB. Los tipos de sangre RH positivo pueden recibir sangre del tipo RH positivo y negativo, mientras que los tipos de sangre RH negativo solo pueden recibir sangre del grupo RH negativo, o sea, de sí mismos. Bueno, eso es muy interesante, pero creo que debemos ir más allá sobre qué compone la sangre, ¿no crees? Bueno, la sangre es un tejido vivo, formado por líquidos y sólidos, pues la sangre contiene además hormonas, grasas, hidratos de carbono, proteínas y gases. La parte líquida, llamada plasma, contiene agua, sales y proteínas. Más de la mitad del cuerpo es plasma. La parte sólida de la sangre contiene glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Plaquetas o también estas intervienen en el proceso de coagulación sanguínea. La coagulación es algo muy importante ya que detiene el flujo de sangre fuera del campo cuando se rompe una vena o una arteria. Bueno, verás, yo te voy a hablar de los glóbulos que creo que son los más geniales para mí. Verás, me refiero a los glóbulos blancos, que son los que combaten las infecciones. Estas células que tienen muchas formas y tamaños diferentes son vitales para el sistema inmunitario. Cuando el organismo combate una infección, algún patógeno, aumenta la producción de estas células. Cuando pienso en esto, me imagino como a los glóbulos blancos como pequeños soldados en nuestra sangre. Es por esto que me parecen increíbles. Y aún así, comparado con el número de glóbulos rojos, el número de glóbulos blancos es bajo. La mayoría de los adultos sanos tiene alrededor de 700 veces más glóbulos rojos que blancos. Los glóbulos blancos también se denominan leucocitos. Tienen algunos nombres, como nos han mencionado en clase, leucocitos o glóbulos blancos, pero no sé. Son nombres muy parecidos y tiendo a confundirme. Sí, me sucede mucho, por eso me parece bastante complicado aprender biología, pero muy interesante y muy importante para aprender más de nosotros mismos. Bueno, lo que dijiste de los glóbulos blancos me pareció muy interesante, pero considero que los glóbulos rojos son más importantes. Claro que todos forman parte de un proceso muy importante para nosotros, pero me gustan más los glóbulos rojos. Bueno, de los tres tipos de células sanguíneas, los glóbulos rojos son los más numerosos, como tú ya dijiste. Un adulto sano tiene alrededor de 35 billones de estas células. El organismo crea alrededor de 2,4 millones de estas células por segundo, y cada uno Qué vive denso. alrededor de unos 120 días. Los glóbulos rojos también se denominan eritrocitos, y aquí sí vienen los nombres raros. Bueno, los glóbulos rojos se forman en la médula ósea roja de los huesos, las células madres de la médula ósea roja, llamada hemocitoblastos, dan lugar a todos los elementos formados en la sangre. Si un hemocitoblasto se convierte en una célula llamada proeritoblasto, esta se convertirá luego en un nuevo glóbulo rojo. Parece todo un proceso, ¿no? Y bueno, sí, aprenderse todos los nombres es algo difícil. Pero bueno, ahora, eh, para, pero a ver, esos son muchos nombres y conceptos. Ahora yo quiero que vayamos más allá, quiero que vayamos a las funciones. ¿Cuál es la función de todo lo que hemos mencionado anteriormente? Bueno, en sí, ¿qué hace la sangre? Verás, te explico. La sangre transporta oxígeno de los pulmones y nutrientes del aparato digestivo a todas las células del organismo. También se lleva el dióxido de carbono y todos los productos de desecho que el organismo no necesita. Y algo genial es que se conecta con otro sistema que son los riñones, porque la sangre lleva todos sus desechos a los riñones y ellos lo filtran, limpian la sangre y así se deshacen de todas las impurezas del cuerpo. Verás, la sangre además ayuda a mantener el cuerpo a temperatura correcta, transporta hormonas de a las células del organismo, envía anticuerpos para combatir las infecciones, como ya te dije. Contiene factores de coagulación para favorecer eh, la sangre, o sea, me refiero a la cicatrización de los tejidos del cuerpo cuando tienes cuando te cortas o te pasa algo. Entonces podemos decir que la sangre es el medio por el cual se lleva hacia todo el cuerpo todas las cosas que necesitamos para vivir, ¿sabes? El oxígeno, los nutrientes, y a su vez se ayuda, no sé, a sacar todo lo malo. Entonces no hay ninguna forma de ver que
la sangre es mala. O sea, nosotros sabíamos que la sangre es súper importante, pero ahora vemos que ayuda a transportar todo lo que necesitamos para vivir y se lleva todo lo que ya no necesitamos además. Qué completo, ¿no crees? Entonces creo que es mucho más complejo e importante de lo que podíamos pensar. Esto me gustaría que la gente lo tenga, se lo lleve y pueda sacarle provecho a este podcast. Sí, de seguro, a pesar de que esta investigación fue bastante profunda, estoy seguro que si seguimos investigando, siempre podremos aprender más acerca de un tema tan complejo y tan importante como es la sangre. Bueno, creo que se nos está acabando el tiempo por hoy. Aún así, personalmente, los glóbulos blancos me siguen pareciendo peores que los glóbulos rojos. Pero bueno, con esto nos despedimos. Espero que hayan podido aprender más acerca de ustedes mismos y sobre todo de la sangre. Muchas gracias. Mucho gusto, gracias.